Introducción, SEO negra. No sabes a quién acabas de tocar. Quieta, princesa. Hora de un corte de pelo profesional. Las tijeras cortaron el aire húmedo de la terminal Hartsfield de Atlanta. Su chasquido metálico fue más fuerte que los anuncios de embarque. Desconocidos levantaron sus teléfonos, ansiosos por transmitir lo que creían que era un espectáculo, no una agresión. Una joven directora ejecutiva negra estaba sentada, inmovilizada en una silla de la puerta de embarque del aeropuerto, con su blazer color crema impecable. Su cabello natural, antes un orgulloso halo de rizos apretados, ahora caía a mechones al suelo. Los pasajeros vitoreaban como si estuvieran viendo un reality show, no un crimen federal en tiempo real. Los ojos de Naomi Ellison, brillantes y firmes, escudriñaban a la multitud sin pestañear. A sus 32 años, era la estratega aeroespacial más joven en contratación federal, una mujer que había convertido su empresa de un apartamento de una habitación en una consultora multimillonaria. Pero allí, frente a la puerta B7, nada de eso les importaba. Ella era solo otra mujer negra a la que corregir, a la que poner en su lugar. Los teléfonos captaban cada insulto. Así es como les recordamos dónde pertenecen. Un empleado se burló mientras pateaba sus tarjetas de visita por el suelo pulido. Alguien en la parte de atrás gritó que le cortaran el pelo. Otro dijo, que sea más corto. Demuéstrale que no es especial. Los hashtags ya se estaban extendiendo, pero esto no era entretenimiento. Era una historia negra en desarrollo, una que desencadenaría el colapso de una aerolínea entera antes de la medianoche. La voz de Naomi atravesó el ruido. Seda sobre acero. Continúe, por favor, dijo, con las comisuras de los labios alzadas en una sonrisa que inquietó a la multitud. No estaba rogando, estaba esperando. Estás a punto de ver cómo la preparación supera los prejuicios. Cómo una mujer convirtió la humillación en un cambio sistémico. Síguenos en Hidden World, donde revelamos las historias detrás del poder, la dignidad y la justicia. Si crees que el respeto no debería depender de la raza, el género ni la textura del cabello, pulsa seguir ahora para no perderte nunca más una historia como esta. Porque a veces el cambio más explosivo comienza con el momento más tranquilo, unas tijeras y una mujer que se niega a ceder. Antes de que la puerta B7 se convirtiera en la escena de un crimen, antes de los hashtags, las cámaras y los desconocidos que aplaudían, Naomi Ellison era solo una mujer con una tarjeta de embarque y un propósito. Se movía por la terminal como si tuviera que ir a un lugar importante, porque así era. Su blazer era color crema, impecable, perfectamente entallado. Sus pantalones negros le sentaban con seguridad. Su cabello, peinado con un moño alto y natural, la coronaba como una declaración de intenciones, sin complejos, intencional y profundamente profesional. No llevaba ninguna etiqueta con su nombre. No necesitaba uno. A los 32 años, Naomi ya era una figura influyente en la política aeroespacial estadounidense. Fundadora y directora ejecutiva de Ellison Aerospace Strategy. Había asesorado personalmente a 5 empresas de transporte de la lista Fortune 100, creado sistemas de detección de sesgos para la FAA y dictado conferencias magistrales en Harvard y el MIT sobre equidad institucional y aviación federal. Su nombre sonaba en las altas esferas, aunque fuera desconocido en la fila de embarque. No volaba para asistir a una boda ni para escapar de una mala semana. Iba camino a Washington, D.C. para presentar las recomendaciones finales al Subcomité de Equidad en el Transporte del Senado. Su consultora había dedicado 2 años a recopilar los datos. Su testimonio iba a influir en casi $80 millones en nuevos contratos federales. Ese era el camino de Naomi Ellison, y se mantuvo en él estratégicamente, con elegancia y con los recibos. Pero a las 18:47, cuando se acercó a la puerta B7 para embarcar en su asiento de primera clase con destino a Washington, D.C., nada de eso importaba. Sus credenciales no significaban nada para el mujer tras la puerta de embarque. Sus logros no eran visibles para el personal de la aerolínea.
O tal vez si lo eran y los ignoraban. Lo que vieron fue a una joven negra de rizos apretados, tez cálida, sonrisa radiante y un aire de calma que se confundía con arrogancia. Lo que eligieron ver fue a alguien fuera de lugar. Pero Naomi no estaba fuera de lugar. Se le había agotado la paciencia ante un sistema que seguía reduciendo a las mujeres negras a estereotipos en cuanto salían de los espacios controlados. Conocía este juego. Lo había estudiado, mapeado y creado herramientas para desmontarlo. Simplemente nunca imaginó que se convertiría en un caso de estudio en su propia investigación. Su historia no era una tragedia a punto de ocurrir. Era una advertencia, un cambio. Y para quienes observaban, grababan o juzgaban, muy pronto quedaría claro que Naomi Ellison no era alguien a quien se pudiera humillar hasta el silencio. Era alguien que convertía la humillación en legislación. Y todo comenzó con una tarjeta de embarque, un agente de la puerta de embarque y unas tijeras. Naomi llegó a la puerta B7 con tiempo de sobra. El embarque aún no había comenzado y la fila de primera clase seguía tranquila. Se acercó al mostrador para comprobar su asiento asignado, ventanilla de 1 amperio, tal como le habían pedido. Sonrió cortésmente, dejó su identificación y tarjeta de embarque en el mostrador y esperó. Fue entonces cuando entró en acción. La agente de la puerta, una mujer de unos 45 años con una coleta apretada y una sonrisa aún más forzada, apenas echó un vistazo a los documentos. Su nombre. Lea a Connie Jenkins, supervisora principal de embarque. Su mirada se fijó en el cabello de Naomi y luego se detuvo. El tono de Connie era cortante. Señora, antes de dejarla abordar, necesito abordar algo. Naomi arqueó una ceja, tranquila pero curiosa. ¿Hay algún problema con mi boleto? No, es su apariencia, respondió Connie, bajando la voz lo suficiente para que sus palabras parecieran personales, pero no privadas. Su peinado viola nuestra política de cuidado personal. Naomi parpadeó. Disculpe. Deberá arreglarse o arreglarse el cabello antes de embarcar. Connie continuó, hojeando un manual impreso junto a su teclado. Tenemos estándares de higiene y seguridad para los pasajeros, y los peinados largos pueden interferir con los reposacabezas y dificultar la comodidad de los demás pasajeros. Detrás de Naomi, otros 2 pasajeros levantaron la vista de sus teléfonos, percibiendo una escena. Mi cabello está limpio, recogido y dentro de un rango razonable, dijo Naomi con calma. He volado docenas de veces así. ¿Hay alguna política escrita que puedas enseñarme? Connie golpeó el manual con un bolígrafo rojo. Es una directriz de la compañía, no una norma de la TSA, pero estamos autorizados a aplicarla a nuestra discreción. Naomi mantuvo la calma. Respetuosamente me negué a cambiarme el peinado. Si hay una preocupación legítima por la seguridad, con gusto hablaré con seguridad. En ese momento, un empleado masculino intervino. Su credencial decía Nick Ramírez. Operaciones de la puerta. La miró de reojo y sonrió con suficiencia. Agradezca que no llamemos a la TSA, señora. Dijo, está retrasando el embarque. Naomi miró a su alrededor. Más pasajeros observaban ahora, con sus teléfonos levantados discretamente. La tensión aumentaba, no por la voz de Naomi, sino por la postura del personal. Connie se inclinó. Puede optar por cumplir o reasignaremos su asiento a la lista de espera. Perderás tu vuelo de todas formas. Naomi respiró hondo. Me niegas el embarque por mi pelo. Te niegas a seguir instrucciones, respondió Connie. La línea entre profesionalismo y prejuicio ya se había cruzado. Pero ya no se trataba de directrices. Se trataba de poder, percepción y la decisión silenciosa de empequeñecer a alguien por su aspecto. Naomi miró su tarjeta de embarque, asiento 1, amperio, primera clase, y se dio cuenta de algo más. No solo intentaban moverla, intentaban encogerla. La situación se intensificó más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Después de que Naomi se negara a cambiarse el peinado,
la zona de embarque se volvió tensa, luego caótica. Connie Jenkins hizo una rápida llamada por radio. En cuestión de minutos, Nick Ramírez regresó no solo, sino con un pequeño kit de higiene portátil y una segunda empleada con unas tijeras de peluquería. «Es una medida de cortesía», anunció Connie, alzando la voz hacia la multitud reunida. «Ofrecemos ayuda a la pasajera para que no pierda su vuelo». Naomi permaneció sentada, con las manos sobre el regazo y la espalda recta. Miró las tijeras y luego a la mujer que las sostenía. «No pedí ayuda», dijo con calma. «Y no consiento esto», sonrió Nick con suficiencia. «Ya nadie te pide permiso, cariño». Alguien entre la multitud soltó una carcajada. Otro levantó un teléfono y empezó a grabar. Y así, lo que debería haber sido un embarque tranquilo se convirtió en un espectáculo. Mientras las tijeras se acercaban a su cabeza, Naomi cerró los ojos un momento, no por miedo, sino para centrarse. Sabía que lo que estaba pasando estaba mal, pero también sabía que lo que estaba a punto de suceder se vería. Connie se acercó, sus manos enguantadas levantando un mechón de rizos de Naomi. «Hagámoslo rápido», murmuró. Entonces, con un tijeretazo brusco, un grueso mechón de pelo de Naomi cayó al suelo. Se oyeron jadeos entre la multitud, pero los teléfonos seguían grabando. Decenas de pasajeros observaban ahora, transmitiendo en directo, tomando fotos, subiendo hashtags sin siquiera saber el nombre de Naomi. Las palabras resonaban, como bofetadas. «Arregla ese desastre». Se lo buscó ella misma. Nick intervino con un comentario fingido. «Así es como hacemos que la primera clase parezca de primera clase». En cuestión de minutos, los clips se habían vuelto virales. Los vídeos de TikTok acumulaban visualizaciones a cada segundo. Reels de Instagram, directos de Facebook, incluso algunos cortos de YouTube, todos capturando la misma escena. Una mujer negra serena con una chaqueta color crema siendo humillada públicamente y esquilada en una puerta marcada con su asiento número 1 amperio. Naomi no habló, no lloró, no se inmutó, pero estaba escuchando y calculando. Las cuchillas continuaron. Tijeretazo, caída, risas, tijeretazo, comentarios. Ya no se trataba de pelo. Se trataba de humillación disfrazada de imposición. E incluso mientras sus rizos se arrastraban como sombras alrededor de sus zapatos, Naomi sabía algo que la multitud desconocía. No era ella quien perdía el poder en ese momento. Eran ellos. El último mechón de pelo se deslizó del hombro de Naomi al suelo. Y con él, la última ilusión de dignidad que el personal de la aerolínea creía haberle arrebatado. Pero Naomi no estaba rota. No entró en pánico. Ni siquiera se sorprendió. En cambio, extendió la mano con calma. Metió la mano en el bolsillo delantero de su blazer y sacó su teléfono. La pantalla seguía encendida. Las notificaciones le llegaban a raudales. Llamadas perdidas, mensajes de texto, alertas de aplicaciones gubernamentales cifradas, solo accesibles para contratistas federales con autorización de nivel 7. Las desplazó sin dudarlo y marcó un solo contacto. Orden ejecutiva, sin nombre, solo esas 2 palabras. Levantó el teléfono, se lo acercó a la oreja y esperó exactamente 3 segundos. Entonces ella habló. «Ellison, activa el protocolo. Omega, código de autorización Alfa 6». Colgó. Nadie a su alrededor entendía lo que acababa de pasar. La multitud, aún animada por el espectáculo, se inclinó para ver si llamaba a un abogado, a su novio, tal vez a su madre. Algunos pensaron que intentaba salvar las apariencias, pero no estaba pidiendo ayuda. Estaba iniciando una secuencia. Exactamente 42 segundos después, las cosas empezaron a cambiar. Las luces de la puerta de embarque parpadearon. Las pantallas que mostraban el estado de los vuelos se congelaron. Una a una. Los teléfonos celulares alrededor del área de la puerta comenzaron a retrasarse y luego mostraron una advertencia federal.
Las transmisiones en vivo se cortaron. A mitad de la noche. Las aplicaciones de grabación se congelaron. Las redes sociales comenzaron a redirigir a mensajes de error. Protocolo de supervisión federal activo. Modo de preservación de pruebas. Las risas cesaron. Connie levantó la vista de sus tijeras, confundida. Nick miró fijamente su teléfono mientras se apagaba solo. Algunos pasajeros intentaron cambiar de dispositivo, pero todos respondieron igual. Resultado: apagado, anulación, bloqueo. Entonces llegó el anuncio desde arriba, no de la aerolínea, sino de la propia autoridad aeroportuaria. Atención pasajeros en la Terminal C, el protocolo código Omega ya está en vigor. Todas las operaciones de la puerta suspendidas en espera de una revisión federal. No interfieran con las medidas de investigación activas. Silencio. Naomi permaneció inmóvil, sacándose el pelo de la manga de la chaqueta como si fuera polvo de un escritorio. No gritó. No amenazó. No lo necesitaba. Simplemente había hecho una llamada a la persona adecuada. Así es el poder cuando es real. No alza la voz. Reescribe las reglas en tiempo real. Y el personal que había tratado a Naomi como una molestia estaba a punto de aprender lo que sucede cuando se confunde la gracia con la debilidad y el silencio con la rendición. El silencio que siguió a la activación del protocolo no fue solo silencioso, sino denso. Los pasajeros miraron a su alrededor, inseguros de lo que acababan de presenciar. Lo que había comenzado como entretenimiento ahora parecía un error. Algunos se alejaron lentamente de la puerta. Otros agarraron. Giro revelado. Historias racistas. Sus teléfonos, viéndolos apagarse uno por uno. El caos desenfadado se había convertido en confusión, y la confusión comenzaba a agriarse en miedo. Naomi se puso de pie. El gesto era simple, pero tenía peso. Se agachó sin decir palabra, recogiendo la funda de cuero de su portátil de donde la habían pateado. Debajo de una fila de sillas. Se enderezó, abrió la funda y colocó su portátil plateado sobre el mostrador de la puerta con la serena precisión de quien ya lo ha hecho antes, pero no delante de una audiencia. La pantalla se iluminó al instante. No se necesitaba contraseña. Un sello federal apareció en la esquina superior derecha, seguido de análisis en tiempo real, transmisiones de seguridad en vivo y un panel etiquetado como Sistema de Supervisión de Contratistas, Departamento de Transporte. Connie Jenkins parpadeó con fuerza. Nick Ramírez se inclinó, entrecerrando los ojos como si intentara entender un idioma extranjero. Naomi no les habló. Dejó que el silencio se prolongara. Luego sacó una delgada billetera negra del bolsillo interior de su blazer y metió un documento del gobierno identificación junto a la laptop para que todos la vieran. Naomi Ellison, consultora estratégica de aviación federal, autorización de nivel 7. El agente de la puerta no dijo nada, pero sus expresiones lo decían todo. Naomi levantó la vista con la mirada firme. Me pediste que cumpliera la política, dijo con calma. Así que seguí el protocolo. La ironía era aguda. Naomi no era solo una contratista del gobierno. Era la contratista del gobierno que había diseñado los módulos de capacitación en detección de sesgos y antidiscriminación para la misma aerolínea que ahora luchaba por recordar su nombre. Delta Western había contratado a su empresa Ellison Aerospace Strategy hacía 18 meses para evaluar los riesgos de discriminación interna y reducir la responsabilidad en las auditorías federales. Ella fue quien construyó el sistema que monitoreaba el comportamiento del personal para detectar exactamente el tipo de mala conducta que acababa de difundirse a miles de personas en línea. Y ahora, en un solo acto de humillación pública, esa misma empresa le había entregado el caso práctico perfecto, uno donde la víctima también era la arquitecta de la solución. Naomi miró hacia la cámara de seguridad en la esquina de la techo. Parpadeó en rojo. Bien. Eso significaba que seguía grabando porque quería que cada segundo de lo que sucediera a continuación se documentara, archivara y entregara directamente a la Junta Federal de Revisión.
La investigación ya había comenzado, al igual que su colapso. El sonido de pasos apresurados rompió el aire helado alrededor de la puerta B7. 3 hombres con trajes oscuros se movían rápidamente por la terminal, flanqueados por personal de seguridad. En el centro caminaba Richard Calhoun, director ejecutivo de Delta Western. Su rostro, normalmente tranquilo y sereno tras las mesas de la sala de juntas, estaba tenso, con la mandíbula apretada y el teléfono pegado a la oreja. No se suponía que estuviera allí esta noche, pero el protocolo Omega había activado una alerta ejecutiva. Y cuando tu aerolínea le corta el pelo a un contratista federal en directo, no hay tiempo para delegar. Calhoun vio a Naomi de inmediato. No porque estuviera armando un escándalo, sino porque la sala giraba a su alrededor, como un tribunal gira en torno a un juez. Estaba de pie en el mostrador de la puerta de embarque, con los brazos cruzados, el portátil abierto y tarareando. Una señal de datos en directo pulsaba en la pantalla, indicadores de palabras clave, marcas de tiempo de incidentes, imágenes geolocalizadas de las cámaras internas. Su identificación y credenciales aún eran visibles junto al teclado. Calhoun se acercó despacio, con cautela. «Señorita Ellison», dijo, intentando encontrar un tono entre disculpa y control de daños. Naomi no lo miró. «El panel se actualiza cada 15 segundos. Te sugiero que sigas el ritmo». Calhoun miró la pantalla y se estremeció. Línea tras línea de registros de infracciones se desplazaban por un obituario digital en tiempo real para la credibilidad de su aerolínea. Se aclaró la garganta. Este incidente, este malentendido. Naomi se volvió hacia él. «No digas malentendido», interrumpió con voz apagada. «Su personal me agredió en cámara durante un viaje oficial federal. Lo intentó de nuevo. Hay procesos establecidos para la gestión de quejas. Podemos comenzar la revisión interna de inmediato». Naomi cerró la computadora portátil con cuidado. «Esto ya no es interno», dijo. «Esto es federal». Detrás de ella, 2 agentes de la TSA se pusieron rígidos al oír sus palabras. Habían visto la identificación. Sabían lo que significaba la autorización de nivel 7. No solo desbloqueaba las áreas restringidas. Activaba la supervisión. El rostro de Calhoun palideció. Naomi se acercó lo suficiente para que él la oyera. «Ni siquiera sabes lo que has perdido todavía». Entonces se irguió y habló más alto a todos los que seguían escuchando. «Soy la consultora principal de su auditoría federal pendiente sobre sesgo. Mi firma está en los informes de cumplimiento de los próximos 3 trimestres. Mi empresa tiene el contrato que les permite acceder a los subsidios del gobierno, y su equipo acaba de proporcionarme pruebas en vivo y con sello de que la discriminación sistémica no solo está presente en su organización, sino que se aplica con orgullo». Richard Calhoun miró alrededor de la puerta. Sus empleados no estaban a la vista. Sus pasajeros habían dejado de grabar, no por respeto, sino por darse cuenta. Ya no se trataba de un vuelo. Se trataba de Fallout, y él había llegado demasiado tarde para detenerlo. Naomi volvió a abrir su portátil, moviendo los dedos con silenciosa seguridad por el panel táctil. La pantalla se iluminó, mostrando un marco de cumplimiento de 6 puntos titulado «Acciones correctivas inmediatas», Delta Western. No pidió permiso para mostrarlo. No lo necesitaba. Richard Calhoun se inclinó hacia adelante, intentando leer los detalles. Su asesor legal, que había llegado 5 minutos tarde, ya estaba tomando notas con manos temblorosas. Naomi empezó. «Que quede claro», dijo, con voz tranquila y postura firme. «Esto no es una negociación. Son directivas federales de cumplimiento innegociables tras la violación de los derechos civiles bajo las protecciones contractuales vigentes». Calhoun no dijo nada. Nadie se atrevió a interrumpir. «Primer periodo», declaró Naomi, mirándolo fijamente. «Despido inmediato de todo el personal directamente involucrado. Eso incluye a Connie Jenkins, Nick Ramírez, el supervisor que autorizó la aplicación de la ley contra el acoso,
y a cualquiera que haya participado o incitado la agresión. Calhoun abrió la boca para hablar, pero Naomi continuó sin pausa. Sin indemnizaciones, sin referencias. Sus expedientes personales deben reflejar las violaciones de los derechos civiles federales, accesibles a todos los futuros empleadores del sector del transporte. Segundo periodo, dijo, tocando la pantalla. $1.20, 2 millones de pesos en acuerdo directo para mí por agresión por motivos raciales, interferencia de contratistas federales y daños emocionales. Alguien detrás de Calhoun dejó escapar un suspiro, silencioso pero agudo. Tercer periodo, añadió, cancelación inmediata de la revisión federal de cumplimiento que debían aprobar en 3 semanas. Esa auditoría se elevará a investigación completa con una recomendación de suspensión de la financiación. Calhoun cerró los ojos brevemente. Solo eso le costaría millones a la compañía. Cuarto periodo. Naomi dijo que se debía instalar obligatoriamente el protocolo de detección de sesgo de Ellison en todas las operaciones de acceso en un plazo de 60 días, en todo el sistema, con informes trimestrales al Departamento de Transporte durante no menos de 36 meses. La voz de Calhoun era soaro cuando finalmente habló. Ese sistema, su sistema es exclusivo. Naomi asintió. Y ahora es el precio de su supervivencia. Quinto periodo, continuó, una disculpa pública formal. En 12 horas, su oficina debe emitir una declaración reconociendo que la discriminación por cabello es una violación de los derechos civiles. Debes comprometerte a eliminar el sesgo de preparación en todas las operaciones de Delta West Air. Silencio. Luego vino el golpe final. Sexto trimestre, dijo, la creación de un canal de desarrollo de liderazgo para mujeres negras en la aviación, financiado por su empresa, gestionado por la mía, con parámetros mensurables y auditorías externas obligatorias. Calhoun parecía atónito. Naomi se inclinó, pronunciando la última frase como si fuera un alegato final. O yo, escalaría esto a través de los canales federales, lo que desencadenaría una revisión completa de cada queja por discriminación que su aerolínea ha gestionado mal en los últimos 10 años. Se cruzó de brazos. Elija. Para cuando Naomi terminó de exponer sus condiciones, ya no era solo una confrontación en la puerta B7. Se había convertido en una emergencia corporativa a gran escala. Dentro de las oficinas ejecutivas de Delta West Air, en el piso 14 de su sede en Atlanta, la primera alerta llegó a las 7:56 de la tarde. La transmisión en vivo de su panel de riesgos internos se iluminó en rojo, se activaron múltiples banderas contractuales, se activaron alertas para inversores y se dispararon las palabras clave en tiempo real en redes sociales. Naomi Ellison, agresión por acoso sexual, contratista federal, Delta West Air. A las 20:30 horas, la noticia ya había llegado a las cadenas financieras. Un segmento de última hora en la CNBC decía, director ejecutivo de aviación presuntamente agredido por un cabello en la puerta de embarque. Delta West Air está bajo revisión federal. Los algoritmos de negociación comenzaron a reaccionar al instante. Las acciones de Delta West Air, que habían cerrado el día estables en $47,82, cayeron un 5% en los primeros 10 minutos de negociación fuera de horario. A las 20:10, un boletín de Reuters confirmó que la víctima era un contratista federal con autorización de nivel 7. Eso fue todo. Los inversores no esperaron la respuesta de la junta. Vendieron. En 20 minutos, el valor de mercado de Delta West Air había caído casi $730 millones. Sus acciones se desplomaron por encima de los $37, borrando las ganancias del último trimestre fiscal. Los analistas financieros de Bloomberg comenzaron a calcular el efecto dominó no solo en daños a la imagen pública, sino también en la pérdida de acceso a rutas federales, la cancelación de subsidios y posibles demandas colectivas de otros empleados marginados. Los accionistas exigieron una llamada de emergencia a la junta.
La firma comenzó a publicar invitaciones abiertas a demandas colectivas en línea dirigidas a víctimas de discriminación racial o sesgo de manipulación en el historial de los empleados de la aerolínea. Los clientes inundaron las líneas de soporte de la compañía, exigiendo reembolsos, cancelando membresías y eliminando cuentas de fidelización. Las etiquetas de tendencia contaron la historia mejor que cualquier memorando. Número: el cabello no es poco profesional. Número: el efecto Ellison. Número: el colapso de Delta West. Número: de la puerta de embarque al tribunal. Dentro de la terminal C, el teléfono de Naomi vibró una vez. Una alerta de su cuenta de corretaje. Bajó la mirada y sonrió levemente. La valoración de su propia empresa se había disparado a medida que firmas consultoras, agencias públicas y aerolíneas de la competencia comenzaban a contactarla, ofreciéndole contratos, apoyo y el respeto que tanto se merecía. Esto no era venganza. Era un ajuste de cuentas. Y cada segundo que se habían reído de ella, la habían filmado, se había burlado de su cabello, se había convertido en parte del rastro de evidencia digital que ahora se cerraba a su alrededor como un torno. Richard Calhoun observó cómo el gráfico bursátil en tiempo real se desplomaba en su oficina legal. El iPad del asesor. Susurró apenas audible. «Hemos terminado». Naomi no respondió. No tenía por qué hacerlo. Los números hablaban por ella. Y eran implacables. 10 días después del incidente en la puerta B7, un año después, la joven negra Naomi Ellison subió a un escenario en Chicago para su primera aparición pública. No estaba allí para tomar represalias. Estaba allí para redirigir la conversación. La sala estaba llena de líderes de la industria, estudiantes, funcionarios federales, medios de comunicación y viajeros habituales que habían seguido su historia con indignación y admiración. Las luces del auditorio se atenuaron cuando salió, vestida con un traje azul marino. Sus rizos naturales, ahora convertidos en un suave halo, atraían la atención como una corona. Sin fanfarrias, sin música, solo la silenciosa atención de la gente dispuesta a escuchar. Naomi se paró detrás del podio, respiró hondo y comenzó. Cuando me cortaron el pelo, pensaron que estaban cortando mi dignidad. Lo que no entendieron es la dignidad. No se basa en la apariencia. Se basa en la identidad. Y la identidad no se puede recortar para que se ajuste a la comodidad de otra persona. No había ira en su tono, solo claridad. Su voz resonó por toda la sala como si tuviera peso, no solo por lo que había vivido, sino por lo que había construido. Habló sobre sistemas, lagunas políticas y cómo los momentos de sesgo, si no se controlan, se convierten en discriminación normalizada. Habló no como víctima, sino como creadora de soluciones. Su charla, posteriormente titulada El protocolo de la corona, redefiniendo el profesionalismo en los espacios públicos, se volvió viral en cuestión de horas. Los fragmentos de su discurso inundaron TikTok, LinkedIn y cada rincón de Internet, donde la gente ansiaba algo más que indignación. Ansiaban estructura, significado, los próximos pasos. En el programa Today Show, el presentador la presentó como la mujer que impuso el aterrizaje forzoso de una aerolínea y elevó un movimiento. En la portada de la revista Time, aparecía con los brazos cruzados y la mirada al frente bajo el titular, Vestido digno. Los distritos escolares comenzaron a solicitar copias de su discurso para incluirlas en las discusiones en el aula. Las aerolíneas comenzaron a reevaluar sus políticas de aseo personal. Algunas incluso recurrieron a la estrategia aeroespacial de Ellison para implementar capacitación a antibias. Por primera vez en años, las niñas negras de todo el país entraban a las aulas, lugares de trabajo y aeropuertos con sus rizos naturales en alto, no como resistencia, sino como reconocimiento de su lugar en cada espacio. Naomi no solo había respondido a la discriminación, había replanteado el tema. Le había recordado al país que la dignidad no es algo que se otorga, es algo que se posee. Y cuando se viola, la respuesta no es solo protestar. Es poder con propósito.
Y eso es exactamente lo que Naomi llevaba consigo a todas partes. Lo que comenzó en la puerta B7 no se detuvo en una sola aerolínea. 2 semanas después del discurso público de Naomi, el gobierno federal emitió una revisión oficial de las políticas de aseo personal en todas las aerolíneas comerciales con sede en EU. El Departamento de Transporte emitió un comunicado declarando que la discriminación basada en el cabello constituye una forma de sesgo cultural y racial con un daño económico y emocional mensurable. Esto no fue solo una medida de control de daños corporativa. Fue una corrección nacional. Las aerolíneas que antes aplicaban discretamente los estándares de apariencia sin supervisión se vieron obligadas a reexaminar políticas con décadas de antigüedad. Varias aerolíneas, incluidas Skigate, Liberty Air y East West Lines, suspendieron preventivamente toda aplicación de las normas relacionadas con el aseo personal, a la espera de una mayor aclaración legal. Una a una, comenzaron a alinearse, no por miedo, sino por reconocimiento. El incidente de Naomi había desviado la atención. De repente, los ejecutivos ya no se fijaban en los códigos de vestimenta de los pasajeros. Se centraban en las prácticas de contratación, las deficiencias en la capacitación y las sutiles formas en que la discriminación se había integrado en sus modelos de experiencia del cliente. La FAA implementó una nueva directriz federal, la enmienda Ellison, que prohíbe formalmente la aplicación de las normas basadas en el aseo personal a menos que esté vinculada a protocolos de seguridad verificados. La enmienda exigía que todos los empleados de aerolíneas con funciones de atención al cliente se sometieran a una capacitación en competencia cultural con un módulo específico titulado Lo natural es profesional, respetando la identidad y el servicio público. La consultora de Naomi, Ellison Aerospace Strategy, se convirtió en el principal proveedor contratado para desarrollar e impartir dicha capacitación. Los aeropuertos comenzaron a adaptarse. Carteles con el lema La dignidad vuela con nosotros aparecieron en las pasarelas y zonas de embarque de todo el país. Se actualizaron los portales internos de denuncia. Las aplicaciones de denuncia anónima experimentaron un aumento del 400% en su uso, no por pánico, sino por empoderamiento. Los viajeros notaron el cambio. Por primera vez, los pasajeros negros con afro, rizos, trenzas o moños pasaron por los controles de seguridad y las zonas de embarque sin ser vistos de reojo ni juzgados en silencio. No fueron la excepción. Formaron parte de la norma. Pilotos y auxiliares de vuelo comenzaron a denunciar sus prejuicios del pasado. Una primera oficial latina admitió que se había alisado el cabello durante 10 años solo para encajar en el uniforme. Ahora, lucía sus rizos con orgullo porque las reglas habían cambiado. Porque alguien se negó a encogerse. Universidades de todo el país comenzaron a enseñar el caso de Naomi Ellison en cursos de ética, políticas públicas y liderazgo empresarial. Las facultades de Derecho lo examinaron como un ejemplo que sentó precedente de acción individual, impulsando la reforma federal. En un año, las quejas por discriminación en aerolíneas disminuyeron un 41%. La satisfacción de los pasajeros entre las mujeres de color aumentó un 26%. Naomi no solo había desafiado el sistema, lo había rediseñado con sus palabras, con su trabajo y con el poder de no ceder. La valentía no siempre ruge. A veces es silenciosa. Se queda quieta. Hace una llamada mientras el mundo se ríe. Espera. No porque sea débil, sino porque es calculadora. Naomi Ellison nos enseñó eso. No lanzó puñetazos. No gritó. No intentó contrarrestar el odio con ardor. No rogó ser vista ni imploró ser escuchada. Simplemente se puso de pie y dejó que la verdad hablara con más fuerza que su ira. Ese es el poder de la dignidad estratégica. El mundo les dice a las mujeres negras que luchen con más fuerza, que sonrían menos, que se encojan más. Les dice que su cabello es demasiado, que su presencia es demasiado llamativa, que su confianza se confunde con arrogancia. Y cuando se niegan a encogerse, las castiga en silencio, a diario, en público. Pero Naomi no se encogió. Se preparó. Estudió los sistemas.
Se construyó su lugar en la mesa. Y cuando intentaron quitárselo, no volteó la mesa. Reescribió el plan. Su respuesta no fue rabia. Fue arquitectura. No incendió la aerolínea con emoción. La desmanteló con hechos. No buscó venganza. Consiguió una reforma. Y al hacerlo, nos recordó a todos que el verdadero poder no siempre se manifiesta en forma de pancartas de protesta o conferencias de prensa. A veces se manifiesta en el silencio, en la quietud, en la estrategia. Esa es la lección. La valentía no siempre es ruidosa, pero siempre está presente. Y para cualquiera que vea esto, especialmente para las mujeres que, si alguna vez te han dicho, eres demasiado atrevida, demasiado diferente, demasiado, deja que esta historia te recuerde que nunca eres demasiado. Eres suficiente. Eres poderosa y cuando se cuestiona tu dignidad, no tienes que gritar para demostrar tu valor. Solo tienes que plantar cara. Si alguna vez te has enfrentado a prejuicios, ya sea por tu piel, tu género, tu identidad o tu voz, comparte tu historia en los comentarios. Porque historias como la de Naomi no son raras. Simplemente no se han hablado hasta ahora. Suscríbete a Hidden World para descubrir más historias negras que cambian las reglas, no solo para ellas mismas, sino para todas nosotras. Y si crees en la valentía que reescribe los sistemas, comparte este video. Hazle saber a alguien que la quietud no es rendición, es estrategia.